don Diego Beltrán. Oh, buenas ¿Dónde está, noches. Diego? Creo que me coge de sorpresa. Me comunico desde Bogotá. Ok, señor, su pregunta. Bueno, dos preguntas muy rápidas. Una Iniciando, sola, pues por primero. favor. Una sola, por favor. Buah, Escoja una de muy las dos. difícil. Bueno, una. Primero, pues mi solidaridad con víctimas, tanto palestinas como israelíes. Espero que la paz prevalezca por sobre todo. Y pues bueno, creo que la pregunta más importante es cómo condenar y cómo criticar cuando hay que criticar, con todo respeto, sin ser antisemita. Es decir, cuáles son esas líneas rojas, cuáles son esos bordes que no se debe pasar, pero siendo contundentes cuando hay que ser contundentes. Señor Korenfeld. Yo creo que esa pregunta es muy buena. Gracias, Diego, por hacerla. Yo creo que mientras que uno se base en los hechos y no trate de poner... Para mí, personalmente, el término genocidio sí me molesta. Yo no creo que el término genocidio en Gaza aplique. Y voy a explicar brevemente por qué. El término genocidio es tratar de exterminar un pueblo, una raza o una religión por el simple hecho de profesar, de profesar esa religión o de pertenecer a ese pueblo. Creo que ni siquiera, voy a decir, en Israel puede haber personas que consideren, las hay, lo puedo garantizar, que quisieran exterminar a los palestinos. Desafortunadamente, hay una extrema derecha que ha dicho en medios, lo ha profesado, que preferiría exterminar a todos los palestinos. Con eso estamos profundamente en desacuerdo nosotros tres que estamos aquí presentes y la mayoría de las personas que conocemos. Yo quiero que los palestinos tengan la misma vida que yo quiero para mí. Una casa, una familia, un trabajo, irse de vacaciones, que sus hijos vayan a la universidad. Eso es lo que yo espero para los palestinos. Quiero que tengan, yo solo concibo la solución de dos estados. Creo que ellos merecen tener un estado soberano, independiente, fuerte, ojalá próspero, con mucha riqueza. No creo que la inmensa mayoría de los israelíes, del pueblo judío, están de acuerdo con esa visión. Eso las encuestas lo han demostrado, tanto en Israel como en la diáspora. Y nos duelen, a la mayoría de todos, nos duelen cada una de las víctimas que están muriendo en Gaza en estos momentos. Sin embargo, no es un genocidio. Nadie en Israel está queriendo matar a todos los palestinos, que por cierto, si Israel quisiera hacerlo, lo podría hacer fácilmente porque tiene los medios. Si han fallecido 10.000 personas en Gaza, que las cifras son cuestionables porque vienen del Ministerio de Salud de Hamas, que es una organización terrorista que ha manipulado las cifras históricamente siempre. Pero si esas cifras, aun cuando esas cifras sean ciertas, hay 2 millones de personas en Gaza y han fallecido desafortunadamente 10.000, vamos a decir que son ciertas. Si Israel quisiera borrar de la faz de la tierra a esas 2 millones de personas, lo podría hacer. Tiene armas nucleares. Pudiera hacer muchas cosas que no está haciendo. Nunca ha sido la intención de Israel acabar con el pueblo palestino. Si bien hay personas dentro del Estado de Israel, en la ultraderecha, que podrán tener esas ideas. Pero como Estado, como gobierno, inclusive este gobierno, como individuos, los israelíes y los que estamos aquí presentes, en ningún momento quisiéramos que los palestinos desaparecieran de la faz de la tierra. Ahora, jamás una organización terrorista que tiene claros sus conceptos, sí quiere que todos los judíos de la faz de la tierra, especialmente los que están en Israel, mueran, no que se vayan de Israel, no que desalojen, el exterminio total de todos los judíos. Hay que entender este concepto para entender también que lo que está haciendo Israel en estos momentos es deplorable. Bombardear con aviones Gaza y destruir toda esa ciudad y toda esa región es muy deplorable. Desafortunadamente,
habemos muchos judíos israelíes moderados, de izquierda, de extrema izquierda, que no vemos otra solución posible. Yo me incluyo. Que no vemos cuando uno está lidiando contra terroristas fundamentalistas islámicos como Hamas o ISIS o Boko Haram, que no están dispuestos a sentarse a negociar, que no quieren hablar de nada, sino que solo ven el exterminio del otro como su único fin. No hay nada que se pueda hacer más que quitarlos del poder, quitarlos en ese momento. Y es por eso que la mayoría de las personas en el mundo no dijeron nada cuando una coalición bombardeó Mosul y acabó con ISIS, porque no había otra alternativa, porque a ISIS había que acabarlo, y 10.000 personas murieron en un solo día y nadie dijo nada, niños, mujeres, civiles, en Mosul. Desafortunadamente, a estos terroristas fundamentalistas... El doctor Clark parece que quiere hacer un comentario. Perdón que me extendí. Quisiera responderle a Diego, y es una muy buena pregunta, también lo digo. No es sencillo, pero hay dos cosas fundamentales, y es el contexto en el que se dicen las cosas, la posición desde donde se dicen, el caso de ser el presidente de un país, el caso de ser un caricaturista reconocido, el caso de ser un comediante en una plaza pública, etcétera. Y la otra es la especificidad de las cosas, que creo que en eso nos quedamos. Exactamente a qué te estás refiriendo. Si yo digo... los judíos son genocidas, por supuesto caigo en eso. Incluso si digo el pueblo de Israel es genocida, caigo en eso. No necesariamente, que esto creo que me parece importante, el antisemita es un personaje que odia a los judíos consciente y activamente. Funciona como los discursos de odio en general. Yo puedo caer en comentarios misóginos, puedo caer en comentarios racistas sin que sea una persona que activa y conscientemente digo yo odio a esta raza en particular o a las mujeres en particular, pero caigo en esto por no ser específico o a veces porque las pasiones evocan estas cosas en las personas. Entonces es una cuestión de ser específico y de saber usar los contextos, de ser, digamos, no necesariamente decir todas las cosas, porque en eso nos hemos vuelto, ¿no? Es exigirnos que si vamos a hablar de un tema tenemos que primero hablar de todas estas otras cosas para aclarar de lo que estamos hablando. No, se pueden decir cosas, pero con especificidad, con contexto, idealmente con verdades, ¿sí? Con fuentes confiables, cosas de esas, ¿sí? Pero yo creo que todo se puede decir, son las formas, ¿sí? Ok. 3 jóvenes judíos, 3 opiniones distintas. Sí, doctor Sinjón. No, yo simplemente como una última digamos, palabra a la pregunta de Diego, que creo que es la fundamental y que creo que es el mensaje más claro. A Israel se le puede criticar sin ser antisemita. Inclusive se puede perfectamente hacer el argumento de que es un genocidio, de que son crímenes de guerra, sin ser antisemita. Es cuestión de ser justo con las personas y los problemas que están involucrados y ser concienzudo con esos problemas. Como dice Joel, es un tema de especificidad. Cualquiera de esos argumentos se puede hacer, pero lo importante es partir de la premisa de que se está hablando de individuos y grupos de individuos y tratar siempre de no generalizar y de no pensar de que es porque son de cierto pueblo, cierta raza que están pasando las cosas. De ahí en adelante, todo se puede decir. Que la mayoría de los votantes en Israel que apoyen a Netanyahu, que son inmorales, son argumentos que perfectamente se pueden hacer. Sí. El salto es la generalización y la injusticia en la opinión, el saltar a conclusiones simplemente porque es una parte o la otra. Hay que cuestionarse todo lo que pasa. ¿Será que esto sí que me están diciendo sí es cierto? Darle el beneficio de la duda a todo el mundo y no saltar a conclusiones simplemente porque es de una raza, una religión o una etnia. Es eso. Muchísimas gracias a todos por haber participado hoy en esta muy interesante conversación. Seguramente vale la pena tener otra sobre el tema más adelante. Ellos se sobreponen pues al temor para alzar la voz. La defensa de la vida, de las vidas inocentes es un deber que impone la civilización, también la democracia, pero sobre todo la civilización y el carácter humano que nos une a todos. Se debe condenar a Hamás y sus acciones terroristas sin ningún atenuante.
Al mismo tiempo, es necesario reclamar de Israel el respeto al derecho internacional humanitario y a la vida de los palestinos inocentes. Este fue el reporte coronel de hoy. Nos vemos pronto.